Valeria, entonces te dejamos a ti ahora. La idea con Valeria es que nos pueda presentar la campaña de incidencia desde Max Havelaar Francia y también con la Plataforma Nacional de Comercio Justo de Francia. Y buenas tardes a todos. Primero presentarme, soy Valeria Rodríguez, soy la responsable de incidencia de Max Havelaar Francia, entonces del representante del sello Fairtrade en Francia, y este estudio fue entonces patrocinado por nosotros, pero igualmente por la Plataforma Francesa para el Comercio Justo, y entonces está mi compañera de la plataforma, Matilde, que está también aquí en este webinar y que estará también para responder a las preguntas sobre este tema y para presentar su organización. Dejo tal vez a Matilde que presente ella misma la plataforma, que es la otra gran organización que lleva con nosotros esta campaña. Vale, gracias Valeria. Buenos días a todas y todos. Entonces sí, soy Matilde Brocha y soy responsable de cabildeo también para la Plataforma Nacional de Comercio Justo. Y bueno, la plataforma es un colectivo que agrupa a todos los actores de comercio justo acá en Francia, empresas, certificadores, distribuidores, etcétera, etcétera. Y entonces estoy coordinando la campaña de cabildeo a nivel europeo con otros partners y a nivel nacional y también justo con Max Havelaar Fairtrade France. Perfecto, entonces, como ustedes han podido ver, este estudio, por supuesto, para nosotros es muy saber qué podemos hacer con ella y justamente cómo podemos utilizar este estudio y esta información como herramienta para hacer incidencia y para cambiar y ayudar a cambiar esta realidad. Lo que nosotros vemos, por supuesto, es que la desigualdad que existe en las cadenas de valores es lo que mantiene a los productores en este círculo vicioso de la pobreza. Y claro, como lo decía la persona, Alfredo Añasco de Colombia, la mayoría de los productores están por debajo del límite de pobreza y no alcanzan a tener un recurso, un ingreso digno, un ingreso mínimo vital. Y la desigualdad y la pobreza son, por supuesto, un obstáculo para implementar políticas frente al cambio climático que sean efectivas, porque como lo decía Merlin también al principio, a los productores se les pide que pongan en práctica nuevas prácticas de agricultura, etcétera, para que sean más resilientes con respecto al cambio climático, pero para eso se necesita recursos y se necesita que el valor creado en la cadena sea mejor repartido. Por todas esas razones es muy importante que haya más justicia en esa repartición del valor. Lo que es interesante es que hay opacidad en el mercado. Lo que vemos es que hay muy poca información sobre lo que pasa en estas cadenas, en las cadenas de valor y cómo se reparte ese ingreso. Este estudio es justamente una herramienta para nosotros para bajar ese nivel de opacidad, para tener información que podamos poner por encima de la mesa, pero por supuesto se necesita que haya más transparencia de forma mucho más global. Y los precios tan bajos y esa crisis tan terrible que están viviendo los productores que ahora lo vemos con los 90 centavos a los que llegó la libra de café hoy, pero que es una crisis casi estructural porque en los últimos entre 3 y 5 años hemos visto que los precios se mantienen muy bajos y eso tiene que ser considerado ya como una falla del mercado a la que hay que hacerle frente de manera mucho más global. Y para eso poner las desigualdades sobre la mesa es muy importante y la transparencia es importante. Nosotros estamos convencidos de que a través de la transparencia ese es un primer paso para que las relaciones comerciales puedan ser más equilibradas, para que el comercio pueda ser un poco más justo y que además se pueda también evidenciar la necesidad de inversiones más importantes para adaptar al cambio climático el sector.
Por eso hemos montado esta campaña con la Plataforma Francesa de Comercio Justo, con otras organizaciones a nivel europeo. También estamos trabajando con la Oficina de Incidencia de Comercio Justo en Bruselas, con la FTAO, que ustedes deben conocer también, y otras organizaciones, en una campaña que la hemos llamado en francés Café con Igualdad. Y el objetivo es, por supuesto, evidenciar esto para obtener una mejor distribución del valor en el sector cafetero. También algo que es muy importante, porque es lo que nos demuestra también este estudio, es que el sistema agroforestal es importante y es un modo de producción que demuestra una gran eficiencia en cuanto a la resiliencia frente al cambio climático, que afecta muchísimo al sector cafetero. No olvidemos la crisis de la roya, que no está tan lejana y que sabemos que tiene una gran relación con este cambio climático. Y por supuesto también tenemos todos que desarrollar muchísimo más el consumo de comercio justo, porque lo que vemos es que, por supuesto, vemos esos resultados que son positivos, es decir, los productores dentro del comercio justo logran un mejor ingreso, pero lo que hemos visto también es que ese ingreso todavía no llega al ingreso mínimo vital en muchísimos de los países, y entonces no es suficiente. Y uno de los factores por lo que no es suficiente también es porque los niveles de venta en condiciones de comercio justo de las cooperativas no es muy elevado. Sabemos que, por ejemplo, en el sistema Fair Trade, en nuestro sistema, estamos alrededor de un 30% de la producción certificada se vende efectivamente a esas condiciones de comercio justo. Entonces, eso también nosotros como promotores del comercio justo en los países de consumo tenemos también esa misión, y este estudio nos empuja a hacerlo muchísimo más. Nuestras propuestas políticas como colectivo de comercio justo es, como lo decía ya Christophe, uno de los principales objetivos es la creación de un observatorio económico de costos y márgenes, y consideramos que este observatorio debería estar dentro de la Organización Internacional del Café, que es la organización más global que existe en el mundo sobre el café, y en el que están representados los países, pero en el que están también las empresas y todo el sector cafetero. Y sobre el que yo voy a dar un poco más de detalle luego de este slide. Pero aparte de ese observatorio, pensábamos también que debemos comenzar a poner, ustedes saben que ya en Francia hay una ley que se llama la ley del deber de vigilancia, hay una ley un poco parecida en Inglaterra también, y en general en los países europeos se está hablando de este deber de vigilancia que las empresas tienen que tener a todo lo largo de la cadena de valor. Y nosotros pensamos, como movimiento de comercio justo, por supuesto, se habla de derechos humanos, y pocas veces se habla del el respeto y del derecho a un ingreso mínimo vital para los productores, porque los productores no tienen un salario, no son asalariados, sino que dependen de su trabajo agrícola, entonces tienen un ingreso, y pocas veces oímos hablar de que este ingreso mínimo vital debería ser considerado como un derecho humano. Y entonces tenemos que empezar a hacer cabildeo para que esto pueda ser considerado, y que entonces en estas leyes de deber de vigilancia que se están implementando y que se van a implementar cada vez más en Europa, este aspecto pueda ser tomado en cuenta, que es muy importante para nosotros, movimiento de pequeños productores de comercio justo. Es importante también, y eso es una incidencia para hacerla a nivel global, pero también dentro de los países, de poner en práctica más programas para combatir las desigualdades de género, porque vemos que las mujeres reciben menos ingreso, y son muchas veces ellas las que tienen una buena parte del trabajo también, y sobre todo las mujeres tienen menos acceso a la tierra, y esas son cosas pues a las que tenemos que hacerle frente. Y por supuesto se necesita mucho más financiamiento para implementar programas agroforestales y para hacer mucha más investigación sobre los programas agroforestales, que son los más eficaces para hacerle frente al cambio climático.
Con respecto al observatorio, que es este primer paso que nosotros hemos considerado importante y sobre el que estamos trabajando, además para decirles que la semana próxima vamos a estar justamente con Christophe en Londres, en la Organización Internacional del Café, para hacer esta presentación, para presentarles a la gente de la Organización Internacional del Café este estudio, los resultados de este estudio, y justamente proponerles oficialmente esta idea de hacer un observatorio en el seno de la Organización Internacional del Café. La idea sería que ellos puedan publicar de forma periódica información sobre la repartición del valor entre países productores y consumidores. Entonces, no solo información sobre a cuánto se está vendiendo, cuál es el precio de la bolsa el día de hoy o el mes pasado, sino cómo se reparte el valor dentro de la cadena para generar transparencia y facilitar ese diálogo y esas negociaciones. Este sería para nosotros un primer paso importante, que por supuesto, como lo sabemos, y sobre todo la gente que está trabajando en el sistema Fair Trade, es un primer paso para definir precios de referencia, porque una vez que decimos que vemos cómo se reparte el valor, que llegamos, por ejemplo, a clarificar cuál es el ingreso mínimo vital que debería tener un productor en un país determinado, también podemos comenzar a calcular precios de referencia, precios ideales del café que permitan ese ingreso mínimo vital para los productores. Y para todo esto se necesita entonces poner más transparencia y tener mucha más información sobre lo que pasa en las cadenas de valor. La idea sería que sea una contribución, es ilustrar cómo el precio del café, como un precio de café más justo, es importante para obtener ese ingreso mínimo vital, y entonces nosotros partimos del principio de que ese ingreso mínimo vital y el ingreso de los productores es la base para que la producción de café sea sostenible y que el sector de café sea sostenible en los años que vienen. Esa es un poco, entonces, la campaña que nosotros estamos llevando a cabo, y para nosotros, claro, es muy importante que esta campaña se lleve no solamente a nivel aquí europeo, porque en cada uno de sus países hay organizaciones, y cada uno de los gobiernos de estos países también tienen representantes, por ejemplo, en la Organización Internacional del Café. Entonces sería importante que podamos hacer una campaña conjunta desde los países, con la CLAC, etcétera, para poder obtener este tipo de observatorios. Quedo yo pues dispuesta para responder sus preguntas, y Matilde también desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Entonces, Valeria nos comentaba un poco, ¿no? ¿Cómo está esta desigualdad en la cadena a raíz del estudio que ya nos comentaba? ¿Cómo los recursos en el sector cafetero? Ya Christophe nos comentaba, pero la mayor parte se queda entre los supermercados y los tostadores. Sabemos que tenemos que desarrollar un consumo mayor de café de comercio justo, y que este café de comercio justo sea ese motor de transformación. Y algo muy importante es que debemos luchar por crear un observatorio en la Organización Internacional del Café. Hay representación aquí de diferentes países. No sé si ustedes conocen a esas personas en sus países que les representan en la OIC. Y por acá quisiéramos escuchar ideas también de cómo llegar a estas personas, de cómo todos podemos hacer esa labor de ir promoviendo cambios poco a poco, de que este mensaje se escuche en diferentes esferas, de manera que seamos escuchados. Todo eso es lo que conocemos también como cabildeo. A ver, ¿alguien quiere compartir algunas ideas? Hola, es Matilde, soy Matilde. Solamente para complementar lo que acaba de decir Valeria, simplemente decirle que en diciembre pasado fuimos a la Comisión Europea a presentar los resultados del estudio con Christophe y justamente Valeria, y presentar esta posibilidad de llevar a cabo un observatorio dentro de la Organización Internacional del Café, y que la Comisión Europea misma concedió que si
que estaría en favor de la creación de este observatorio y que si hay un espacio para un voto o que esto se manifestara dentro de la organización internacional a través de un voto o algo, ellos estarían apoyando esta formación. Entonces es interesante para nosotros porque a nivel de cabildeo ya estamos en un camino que ya tiene como cierto respaldo. Al mismo tiempo hay unas grandes empresas que se acercaron a la Secretaría de la Organización Internacional del Café para pedir también la creación de tal observatorio, porque están intentando como adaptar sus prácticas comerciales a la moda, entre comillas, que hay de sostenibilidad, porque acá en Europa hay un mercado muy fuerte sobre lo orgánico, lo comercio justo, etcétera. Y entonces también, por otro lado, tenemos esas empresas que van, pues, no con las mismas, o sea, no es por caridad o no es por, pues, todo esto que se puede poner detrás de nuestros valores, pero coincide con este eje de cabildeo que tenemos nosotros. Entonces, eso es interesante para un trabajo conjunto en este punto. Sí, muchas gracias, Matilde. Y justamente esas, me olvidaba de esas buenas noticias. Y lo importante entonces va a ser que podamos incidir en el contenido de ese observatorio, justamente. Bueno, gracias de nuevo a Valeria y a Matilde. Abierto ahora para comentarios. Muy buenos días a todos y todas, Linda, del área de incidencia de CLAC. Realmente, primero que nada, agradecerle a Valeria, al equipo de Max Havelaar por la socialización de este informe. Es muy relevante. En este momento nosotros como CLAC también estamos en un proceso dentro de un proyecto que se llama Intercambio, que es incidencia hacia el cambio climático en temas de cambio climático. Y este tipo de información contribuye muchísimo para que las coordinadoras que participan de este proyecto se desarrolle en 5 países. Estos países van a construir una agenda de incidencia enfocado al tema de cambio climático y durante 4 años más o menos vamos a estar insistiendo mucho sobre el tema, y creo que en parte esta información llega a completar y de forma sólida, digamos, una parte de lo que nos faltaba para decir por qué el tema de cambio climático es relevante para las organizaciones de pequeños productores y cuál es el impacto económico y en la calidad de vida que eso puede tener. Así que ya también pedir permiso de que este tipo de experiencias e informes lo vamos a socializar y usar mucho al momento de que nos toque discutir con otros actores a nivel de país temas de cambio climático, pero que también eso no está desenfocado o no está descuadrado de temas de costos, de precios que son sumamente y además que lastimosamente hoy no pudieron estar algunos comités locales de ciudades por el comercio justo en América Latina, pero sí hay varias universidades por el comercio justo en este chat ahora, en este webinar, perdón, y aquellas ciudades por el comercio justo que trabajan principalmente con temas de café están también muy interesados en conocer este estudio. Y iba a decir anteriormente que enfocado a las campañas Ciudades por el Comercio Justo, quizás algunos datos de este informe lo podamos poner en un lenguaje más amigable, en el sentido de que más gente pueda comprender mejor por qué este tema es importante y por qué tenemos que insistir. Y sí, por ejemplo, en el caso de las Ciudades por el Comercio Justo que están vinculados al café, están muy entusiasmados en ver cómo pueden usar este tipo de información para transmitir también el mensaje a nivel de ciudad, a nivel de autoridades locales, que ciertamente de por ahí no van a cambiar reglas globales, pero sí va a hacer que el nivel de conciencia de la gente también esté más enfocado hacia estos temas.
Entonces creo que a partir de este informe y si le podemos sacar el jugo, hay muchas oportunidades para facilitar herramientas en muchos procesos de incidencia que a nivel de CLAC están comenzando, otras que ya están caminando, y me parece una oportunidad excelente, digamos. Hola nuevamente, Merlin. Hola Valeria y Matilde, mucho gusto de tenerlas en este webinar, compartiendo con CLAC. Yo tengo una pregunta más hacia adentro del sistema. Tenemos espacios, somos parte de la OIC como Fair Trade Internacional. Tenemos una silla ahí, vamos como observadores y muchos de nuestros países están también ahí, como viendo la presentación de Valeria con el tema de la OIC, es importante utilizar los espacios que ya tenemos para hacer incidencia. En los últimos años yo he visto que ese espacio ha sido no muy bien utilizado. Tenemos una silla ahí, pero no le damos la dimensión que podría tener, ni tenemos ahí liderazgo que pueda participar activamente dentro de la OIC para hacer cabildeo con este tema. Es un espacio que podríamos necesitar para poder utilizar como Fair Trade Internacional y que podría ayudarnos a hacer mayor incidencia ante la OIC. No sé si ustedes han vinculado esto hacia dentro del sistema internacional o cómo lo están visualizando trabajar. Sí, Merlin, muchas gracias por tu pregunta. Sí, justamente tú sabes que había la persona que estaba encargada del sector del café en Fair Trade International, no había nadie en estos últimos meses y la persona acaba de llegar. Entonces, justamente vamos a hablar con ella, con Peter, que es la nueva persona que está encargada de café, para ver cómo se puede coordinar esto. Y hay también un interés muy importante de Fair Trade International de esta relación con la Organización Internacional del Café. Entonces, por supuesto que nosotros vamos a trabajar en eso y claro, bienvenida a la CLAC también para que podamos hacer presión juntos. Bueno, gracias Merlin, Linda, Valeria. Ángel también de México nos cuenta que para hacer incidencia en países productores, las coordinadoras nacionales deberán de tener más participación, y nos cuenta también que en México, de los que fueron a la OIC, hay un representante de las organizaciones de café orgánico y también de comercio justo, así que entendemos que para ellos será mucho más fácil poder dirigir cualquier acción de cabildeo en el torno de esta campaña de incidencia, y poder compartir con esta persona también el estudio y tener así mayor participación. No sé si hay alguien más que nos quiera comentar algo de sus países. Hola. En torno de la representación a la OIC. Adelante, Alfredo. Bueno, no es propiamente ese tema, pero escuchando hablar del tema de incidencia, yo tengo una pregunta. Se habla de sistemas agroforestales. A nosotros, el trabajo que nosotros estamos haciendo, yo soy un pequeño agricultor y hago parte de una organización de pequeños productores en Colombia. Entre ellos hay algunos que están en áreas donde se puede cultivar el café, y nuestra propuesta es la agroecología, porque la agroecología involucra no solamente que digamos los cultivos de importancia económica, como el caso del café, los estén en las fincas para que el agricultor pueda tener una fuente de ingresos. Para nosotros es muy importante el tema del autoconsumo, de que las fincas retornen un poco a lo que eran antes, que producían de todo. El modelo de café en Colombia antiguamente eran unas fincas que tenían el café como uno de los componentes de todo el agroecosistema, y allí había muchísima comida y los campesinos producían sus propios alimentos. Cuando aquí en Colombia se comenzó a impulsar desde el modelo de la Federación Nacional el monocultivo de café, muchísimas familias colombianas campesinas cambiaron sus fincas integrales por monocultivos de café, y hoy en día esos agricultores están en la trampa de que producen un café que es pagado muy baja, con precio muy bajo,
y parte de ese dinero lo tienen que utilizar para ir a comprar comida en los supermercados en las zonas urbanas. Entonces, eso genera otras crisis, además de la pobreza, por el tema de qué tipo de productos están comprando y están comiendo. Entonces, nosotros venimos trabajando en la recuperación de la producción para el autoconsumo, en la reforestación de las fincas que fueron cambiadas de café bajo árboles por café a libre exposición, como es la variedad Colombia. Y la pregunta es si estos temas de agroecología, por ejemplo, pudieran ser incluidos allí en ese tema de café con igualdad, que no solamente los sistemas agroforestales, sino también el café dentro de sistemas agroecológicos, y dentro de eso también entraría el tema de los sistemas de certificación de confianza, como el sistema participativo de garantías que existe. Nosotros hemos estado trabajando en una propuesta de un sistema participativo de garantías, porque en Colombia, para uno certificar un producto, para certificarlo orgánicamente, el costo está por encima de los 10 millones de pesos. Y en la situación actual de la economía de un pequeño agricultor es absolutamente imposible. Entonces, en Colombia, cuando se habla de café orgánico, existen unos datos, una información sobre cuántos productores de café orgánico hay en el país, y son los grandes, los que pueden pagar certificación. Pero hay una gran cantidad de pequeños productores que no podemos pagar certificaciones de este tipo, y por eso estamos trabajando en la búsqueda de otras formas, como los sistemas participativos de garantías. Me parece muy interesante cuando hablan del derecho a un ingreso mínimo vital, porque eso realmente es un derecho, debería ser un derecho, porque aquí el campesinado en Colombia, entre otras cosas, ni siquiera es sujeto de derecho en la Constitución. En Colombia los campesinos no existen en la Constitución. En Colombia existe el trabajador agrario, que es el que puede ir a trabajar en la finca de otro, pero no existen los derechos de los campesinos. Esa es una de las luchas que se está dando desde adentro, que está incluido dentro de la reforma rural integral y del proceso de paz, que en este momento no avanza, que no está siendo reconocido por el gobierno actual. Entonces la situación pues es mucho más complicada, porque son derechos que se requieren, que el campesino sea reconocido como sujeto de derecho, y no sé hasta dónde en esas tareas de incidencia que se pueden hacer desde el trabajo que ustedes hacen, pues en alguna manera se pueda tocar estos temas cuando se habla con la OIC o en los espacios en que se puedan, porque realmente esas son pues las trabas más grandes que tenemos nosotros acá, es precisamente eso, que ni siquiera hay derecho a la tierra, que no existe el derecho a un ingreso mínimo vital, y eso pues limita muchísimo que pueda haber no solamente un café con igualdad, sino pues la vida del campesino en unas condiciones mínimas de igualdad, sobre todo tomando en cuenta la gran cantidad de dinero que genera el café cuando se convierte en un producto vendido en Europa. Es astronómica la diferencia de lo que genera ese café allá con lo que le llega realmente al pequeño agricultor aquí en nuestras laderas, en nuestras cordilleras, que es donde están la inmensa mayoría de los productores de café en este país. Sí, Alfredo, muchas gracias por esa intervención que a mí me parece muy interesante. Por supuesto que cuando hablamos de agroforestería, yo pienso que eso está abierto, por supuesto, también a la producción agroecológica, porque es muy importante lo que tú acabas de decir, que es importante que en las fincas haya también producción de alimentos para garantizar la sostenibilidad y para garantizar que las familias puedan tener un nivel de vida digno, y eso tiene que entrar en línea de mira en el momento en el que, por eso es que la idea es que hagamos cabildeo para que haya más financiamiento para la investigación y más financiamiento para poner en práctica los proyectos. Sobre la cuestión de las certificaciones,
por supuesto, lo que nosotros vemos en el sistema Fair Trade es que muchas veces las organizaciones, cuando entran al sistema Fair Trade, pueden más fácilmente luego pasar al sistema orgánico, porque el Fair Trade, el comercio justo, de alguna manera pone las bases y facilita el que se pueda pasar a la certificación orgánica, y sobre todo el hecho de estar organizados en cooperativas, lo cual les permite mutualizar ese tipo de servicios. Eso me parece que es una cuestión importante, y que esa organización colectiva es algo que hay que fomentar. Y sobre el ingreso mínimo vital, justamente ese es para nosotros pensamos que ese va a ser un paso fundamental en los próximos años, va a ser hacer estos cálculos de ingreso mínimo vital para los productores, que nos puedan, con los cuales podamos llegar a calcular precios ideales o precios de referencia del café, que podamos poner sobre la mesa de las discusiones con la industria del café, para que se pueda evidenciar la diferencia que hay entre lo que se le está pagando a los productores y lo que se les debería pagar para que tengan un ingreso mínimo. Para todo eso se necesita, antes que nada, pensamos nosotros, transparencia sobre toda esa información. Sí, y para completar lo que acabas de contestar, Valeria, simplemente decir que para nosotros, a nivel de cabildeo hacia las instituciones francesas, hay una cifra que usamos mucho, que es la cifra del mercado francés en comercio justo, de la progresión del mercado francés. El año pasado, en 2017, publicamos las cifras cada año, un año después, y entonces lo que vimos es que la doble certificación de comercio justo y agricultura orgánica en los productos llegó a 81% de los productos comercializados acá en Francia. Entonces, nosotros cuando llevamos a cabo y llevamos en la mesa con los decidores políticos esos retos del sector y todo lo que pasa, lo que decimos es que los consumidores ahora no quieren escoger entre un producto que tenga impacto positivo para los productores y un producto que tenga aspecto positivo, externalidades positivas para el medio ambiente. Lo que quieren ahora son productos que sean sistémicos, o sea, que tengan impactos sistémicos. O sea, la doble certificación, y está valorizada en el estudio, como lo dijo Christophe, es realmente algo fuerte e interesante a nivel de transformación social y de impacto para, claro, los productores y el medio ambiente en conjunto. Bien, gracias a todos por sus comentarios. Ya estamos a punto de ir cerrando, entonces, sin ánimo de forzar, no sé si alguien más quiere dar un comentario, una idea de cómo seguir, cómo desde Latinoamérica podemos apoyar también en esta campaña de incidencia. Amén. Xiomara, una consulta, bueno, un pequeño comentario, no de Latinoamérica, sino de un mercado consumidor, como es aquí en Canadá. Definitivamente en Norteamérica no se tiene todavía el grado de awareness de la marca Fair Trade que se tiene en Europa. Sin embargo, lo que nos hace mucha falta es tener trabajos independientes que demuestren que el sistema está funcionando. Y yo creo que esa es la parte que como consumidores acá en Canadá nos están pidiendo bastante. Además, en línea con lo que está pasando en Europa, en Canadá se están implementando las regulaciones sobre las cadenas de suministro con derechos humanos, que es algo que la sociedad canadiense está empujando mucho y está haciendo bastante. Todavía no entiendo la palabra cabildeo perfectamente, pero supongo que es cabildeo.
están haciendo un trabajo con el gobierno de asegurar que las empresas tengan una cadena de suministro transparente y que no haya violaciones de los derechos humanos. Y es por eso que se necesita trabajos independientes que puedan ayudar a las organizaciones civiles locales a hacer ese trabajo ante el gobierno. Solamente te comentaba esto desde el punto de vista de un país consumidor como es Canadá. Muchas gracias, José. También esos comentarios son muy valiosos y en lo que podamos apoyar desde CLAC para eso, pues estamos a la orden. Entendiendo cabildeo como únicamente una actividad en todo ese proceso de incidencia que es más amplio, ¿no? Pero pues, tiene que ver con estas estrategias. Una preguntita. ¿Es advocacy, right? Es más como lobbying. Ah, ok, got it. Perfecto, ya entiendo. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, solamente que siempre tomen en cuenta las organizaciones, la voz de las organizaciones, porque muchas veces la voz de las instituciones o desde el gobierno no es la misma que la voz desde las organizaciones de productores, de agricultores. Muchas gracias. Claro que sí, Alfredo, y esa es justa la idea de socializar este estudio y de que siempre que se hagan estudios desde cualquier miembro del sistema, siempre se incorpore la voz también de los productores y productoras. Esperanza. Bueno, Hola. Adelante, Esperanza. Mil disculpas por llegar tarde, pero muy importante para nosotros en Honduras estos webinars porque nos ayudan bastante en los temas de incidencia, en temas de café, y pues es el principal rubro de los pequeños productores en nuestro país. Agradecidos con este espacio y ojalá nos puedan compartir la presentación. Muy amables. Claro que sí, Hola. con gusto. Buen Adelante. día, Julio Tinoco de Honduras también. Gracias, muy oportuna y muy buena información a considerar, ¿verdad? Toma de decisiones. Solo manifestarles, pues, nuestra preocupación en nuestro país, Honduras, también. Vemos un año de sobrevivir en la caficultura, ¿verdad? Creemos que va a ser un año muy difícil. Nuestros productores ya están enfrentando una serie de dificultades de poco financiamiento, unido pues el tema de los bajos precios. Se nos viene temas graves con la variabilidad climática. Se están haciendo algunos esfuerzos. Pertenezco a Cocafelol, una cooperativa de café en el occidente de Honduras, y recomendamos a nuestros productores y nuestros socios pues seguir trabajando en sus cultivos, verlo como una oportunidad. Sin embargo, no es solo recomendarlo, como ver la realidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Que quizás van a abandonar muchas fincas, ya se escucha. Tenemos un alto porcentaje de personas que están emigrando hacia otros países en búsqueda de otras alternativas, ¿verdad? Y eso va a agudizar más la problemática incluso de mano de obra para las épocas de cortar café a final del año, y una serie de problemitas que se van sumando. Simplemente comentárselo, yo sé que lo conocen, ¿verdad? Pero es ese grito que queremos poner en nombre de los productores de café en Honduras, que son un buen número, que descansan mucho la economía de nuestro país. Estamos sumamente preocupadísimos por esta crisis mundial, ¿verdad? Y esperamos hacer nuestros esfuerzos, unirnos a las diferentes campañas que se van a establecer en la búsqueda de mejores soluciones y alternativas para los productores de café. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Julio. Compartimos esas preocupaciones. Como decía Merlin al inicio, si en el 2018 había crisis, ahora en el 2019 la sentimos más. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Sí, muchas gracias. Aquí Catel, hablando por Fedecocagua desde Guatemala. Muchas gracias por este estudio y especialmente a la CLAC y a Max Havelaar Francia por darnos voz, ¿verdad? A los pequeños productores pues aquí de Guatemala. El precio está debajo de los costos de producción. Es grave, ¿verdad? Para nosotros los productores y cabal, como decía otro productor,
no tenemos voz, entonces gracias por ser nuestra voz ahí con este estudio y estamos en la espera ahí de la traducción en español porque nos parece muy importante. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Bueno, Catel. Un saludo desde París. Hola, buenos días. adelante, Fernando. ¿Cómo están? Bueno, veo que, bueno, yo hablo desde México, desde Majomut, y considero que los compañeros que nos han antecedido, que por ejemplo Honduras, pues ven y compartimos con ellos pues la misma problemática, la misma crisis que hay. En México, por ejemplo, bueno, tenemos, así como todo mundo, los bajos precios, pero sumado a esto, pues esta roya que continúa entre nosotros, entre las plantaciones, pero además de eso, ahora la aparición nuevamente de la broca. Entonces, yo no sé hasta dónde vamos a llegar y sí me gustaría, pues, en principio felicitar por todo el trabajo que se hizo en relación a esta investigación y ojalá que se pueda compartir, pero además que pudiéramos incidir como organizaciones desde la CLAC para ver la posibilidad de que todo este impacto que está habiendo en torno al café, los precios, que realmente también se vieran vislumbrados en el sentido de poder disminuir de alguna manera los costos de certificación por parte de Flosser, ¿sí? Esto de alguna manera no resuelve el problema, pero de alguna manera podría contribuir de alguna manera a todas las organizaciones de pequeños productores. Gracias, Fernando. Bueno, comentar que ahora Merlin se disculpó por haber salido. Ella está en el comité directivo de la Red Café y todo este tema del que hemos estado hablando esta mañana va a ser retomado por CLAC en conjunto con su Red Café para poder continuar haciendo estas actividades de cabileo. En el tema de Flowcert, honestamente, también, aunque es parte del sistema, es una organización independiente, con costos también que tienen que cubrir, un punto de equilibrio. Vemos muy difícil esa parte, sin embargo, como CLAC tomamos el reto para seguir incidiendo también en cuanto a los precios de certificación. Pero bueno, aquí tenemos también hay muchas cosas que ya mencionaron Valeria y Christophe, ¿no? Pero el hecho de tener ese derecho, de tener ingresos y salarios vitales mínimos, es algo por lo que todos tenemos que seguir luchando, no vender nuestro café con precios o bajo precios que no cubren ni siquiera los costos de producción. Sabemos que es lo más doloroso y por lo cual tenemos que seguir luchando y alzando nuestras voces. Creo que todos como red estamos en eso y hay un compromiso, ¿no? No sé si hay alguien más que tenga un comentario ya para ir cerrando. Bueno, parece que no. Creo que quedan muchas acciones por delante, así que no sé si Christophe o Valeria quisieran decir algo antes de que salgamos de este webinar, o Matilde. Yo quería solo agradecerles a todos por la atención y por supuesto que la idea sería que podamos coordinar acciones con ustedes, que a través de la CLAC podamos coordinar acciones y en lo que nosotros podamos ser útiles también para el trabajo de incidencia desde los países y lo que podamos nosotros hacer aquí en Europa y que nos coordinemos, porque creo que si algo nos ha enseñado el comercio justo en estas décadas es que unidos seguramente seremos más fuertes. Sin duda, gracias Valeria. Y por mi lado es Christophe, y agradecerle también para su tiempo. Y pues quizás dos cositas por decir. Uno es que claramente por nuestro lado sabemos en nuestro equipo que detrás de estas cifras y las cosas que hemos analizado, como todos los compañeros han dicho, tenemos vidas reales de café, de productores de café, pequeños productores que están en una situación grave ahora mismo. Y sí, claro que tenemos este sentimiento de que hay una urgencia que tratar ahora mismo y pues claramente pues motivados para contribuir con nuestra parte y lo que podemos poner como contribución para ojalá que
que podamos influenciar lo máximo posible en los próximos meses, porque eso no se queda años para actuar, sino que tenemos que cambiar las cosas tanto rápido como lo podemos. Y pues sí, muchas gracias y mucha motivación también para continuar y tener la oportunidad de trabajar con vosotros. Exacto, como decían por ahí, tenemos que actuar rápido antes que los productores de café dejen de existir. Es algo que nos duele mucho, pero ya varios productores lo compartían, ¿no? Matilde, ¿quieres decir algo final? No, pues igual, agradecer mucho para la atención y pues ojalá podamos incidir juntos. Hay mucho por hacer, pero acá estamos súper motivados, ya estamos en camino y pues no, nada más que si estén interesados en estar más metidos en la campaña o lo que sea que se acerquen a Valeria o a mí y nosotros estamos avanzando en todo este plan de acción para la Organización Internacional del Café y entonces pronto vamos a tener también líneas un poco más identificadas de lo que se podría hacer juntos y pues mucho ánimo y hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, especialmente Matilde, por este trabajo que hacen desde la Plataforma Nacional de Comercio Justo en Francia. Y bueno, a todos los participantes, mil gracias. Por allí vamos a estar compartiendo la grabación, también la presentación, y cuando tengamos el estudio de 20 páginas que nos comentaba Valeria, lo compartiremos igual. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día o resto de día y resto de noche para nuestros colegas allá en Francia. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.